con el señor Francisco Javier Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos, que acaba de escribir un libro muy interesante, Ciudadanos, la historia jamás contada, del que ahora vamos a hablar. ¿Qué tal, señor Hervías? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Antes de eso, me gustaría preguntarle a mis contertulios una descripción de esta vuelta exhibición de la señora Ponsatí por Barcelona, a sabiendas de que le ha cambiado el Código Penal Pedro Sánchez y de que por lo tanto simplemente va a ser llamada al orden, no va a ser detenida, porque el delito por la desobediencia se castiga de otra manera. Y su vuelta a Bruselas esta misma mañana. ¿Qué le parece eso a Fernando? Pues me parece que ya te he dicho, hemos hecho una heroína, hemos cambiado la legislación para permitir esta vuelta que al Estado español le viene muy mal en su imagen en todos los sentidos, y ha tenido un claro desafío, ha venido aquí. Podía haber sido, por lo que me cuentan los que estuvieron allí en la Plaza de la Catedral, podía haber sido algo bastante más complicado, porque el Mosso d'Esquadra tuvieron el desacierto de llevarle solo a detenerla, y que estuvo muy educado y que era difícil aquello. Y había gente muy exaltada allí. Alguna de ellas estuvo a punto de agredir a un cámara de televisión española, que iba por allí con las células de televisión española. Bueno, creo que es un episodio absolutamente lamentable y desafortunado. No sé si se seguirá con la vuelta de Marta Rovira, porque aunque Marta Rovira está en otros planteamientos políticos también, a Marta Rovira es de Esquerra y es distinto. Pero yo no sé también si no están empezando a tapizar una vuelta de Puigdemont. Hombre. Ya sé que de momento no va a venir. Porque ahora sí le meten en el trullo porque él tiene malversación agravada, que se dice ahora. Pero probablemente esto sea el preludio de que desde luego este año no va a terminar sin que Carles Puigdemont intervenga en las elecciones españolas de un momento, de una manera o de otra. Y la manera más decisiva sería que estuviese aquí, jugándose un mínimo arresto, porque es que ya vemos que esto evidentemente no va de arrestarlos, de meterlos en la cárcel, no va. Como mínimo es un poco la conejilla de Indias, ¿no? Yo creo que dentro de Junts la vuelta de Ponsatí es, como mínimo digo, ver un poco cómo va funcionando a pesar de que el caso de Puigdemont sea diferente. Yo creo que la performance, lo decía Fernando, fue lamentable por muchos motivos. Primero, por cómo estaba todo perfectamente coordinado. Llegó a Barcelona con su rueda de prensa después. Incluyendo la parte informativa, ¿eh? Hombre, eso es lo que más, porque además no se nos puede escapar que esto tiene mucho que ver en clave electoral con la lucha que tienen los dos partidos independentistas de cara a las elecciones, que en Cataluña son elecciones municipales, no hay autonómicas, pero está en juego también asuntos como la Diputación de Barcelona. Vamos a ver cómo termina eso. Y luego decimos, va a ser una heroína. Me parece increíble esto de que se vaya a pasear, efectivamente viene ayer a Barcelona, vuelve a Bruselas, es decir, exhibiendo realmente la libertad que tiene, porque es cierto, una vez que se ha reformado el Código Penal, que por cierto lo ha hecho el gobierno con Esquerra, que ayer se dedicó Clara Ponsatí a criticar a Esquerra, que es quien realmente le ha salvado el cuello, porque es quien ha pactado la reforma del Código Penal con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, digo, una vez que ya ha desaparecido la sedición del Código Penal y solo consta la desobediencia, ella sabe perfectamente que ese arresto iba a ser cuestión de horas porque no se le puede imponer ninguna medida cautelar que implique privación de libertad. Es decir, perfectamente calculado, todo para dejar ver el exhibicionismo de que puede hacer lo que le dé la gana, entrar, salir, y a mí sobre todo me parece eso, lamentable la performance, la historia del mozo allí deteniéndola. Bueno, ese es el héroe, Paloma. Sí, pero la heroína... El héroe es el pobre mozo que lo llevan ahí solo. Hombre, desde luego heroína ella, Fernando, no es, porque qué poquita épica, ¿no? O sea, ya atreverte a venir cuando ya no vas a ir a la cárcel y todo está fenomenal, pues vaya heroína, ¿no? Qué falta de épica. Y Juan, muy rápidamente. Muy rápidamente, yo creo que ayer asistimos a la búsqueda de un martirologio por parte de Ponsatí. El mozo estuvo muy bien, Fernando, muy educado, diciéndole, ¿puede usted acompañarme? Le podría haber salido muy mal la cosa. Pero al final había ayer dos personas o dos colectivos contentos. Uno, el que representa al presidente del gobierno, porque esto lo va a tratar de rentabilizar para intentar ganar en Barcelona y con eso apuntalar su discurso de apaciguamiento, y luego el independentismo. Pero el independentismo que se ande con ojo, porque hasta esto lo van a convertir en un caballo de batalla entre ellos mismos. Y a mí, en conclusión, me parece patético ver cómo esta señora trata ayer de ser la mártir del día en el independentismo. Esa carta que manda a los europarlamentarios diciendo, si usted está leyendo esto es que me han detenido. La búsqueda de la revolución pendiente, el lazo amarillo que está caducado ya, que empieza a amarillear
rentabilizar, nunca mejor dicho. En fin, a mí me parece que la clave de todo esto pasa por cómo intenta rentabilizar Pedro Sánchez todo este movimiento que supone una claudicación del Estado, y no debemos olvidarlo. ¿Y a usted qué le parece, señor Hervías? Bueno, pues creo que está casi todo dicho, ¿no? Realmente lo que vimos ayer, si no fuera por la seriedad y lo que representa, parece sacado de una película de Berlanga, realmente, ¿no? Estamos viendo cómo el señor Pedro Sánchez está puesto en jaque lo que es la separación de poderes y lo que es la justicia, haciendo una carta medida para los separatistas y solo para estar unos meses más en Moncloa, nada más. Y lo que estamos viendo y visualizando, desde mi punto de vista, es claramente una humillación a todos los españoles, que golpistas, delincuentes, al fin y al cabo, pues que se han salido con la suya, ¿no? Y parece que aquí en España, pues hacer determinados delitos, pues sale gratis, y si no, pues te cambian el Código Penal y listos. El señor Hervías, y me refiero a las palabras en el prólogo del libro que hoy sale a la venta, que ha escrito Juan Carlos Girauta, consiguió la proeza de construir un partido nacional, yendo en su coche de pueblo en pueblo, la verdad que en poco tiempo. ¿Cómo usted, que fue uno de los que llevó a Ciudadanos a ser el tercer partido más votado en España, lo ve como un globo a punto de estallar? Bueno, pues básicamente cuando traicionas a los principios y los valores del partido, ¿no? Lo que construimos con mucho esfuerzo y con mucho sudor y muchas lágrimas para construir un proyecto político como Ciudadanos tan necesario en España, y lo que haces es entregarlo pues a Sánchez y a sus socios, pues lógicamente eso origina pues que finalmente un proyecto que estaba creciendo, joven, pues se acabe desinflando o pinchando, ¿no? En este caso, y básicamente ha sido pues por ese giro ideológico, no estratégico, sino ideológico, de cuando Inés Arrimadas pues decide dar un cheque en blanco a Sánchez y a Pablo Iglesias, ¿no? Desde las mociones de censura hasta hace apenas unos meses votando a favor de la ley del solo sí es sí, que Ciudadanos pues apoyó esa ley. Entonces, lógicamente, el votante, cuando ve esa situación, un votante como el de Ciudadanos, pues lógicamente lo que hace es marcharse, ¿no? del partido y retirar la confianza. Claro, unas cosas pueden calificarse de errores y otras usted las califica de traiciones. Por ejemplo, ¿apoyar o no un gobierno de Sánchez fue un error? ¿Exactamente qué? Ahí empezó a entenderse como un partido bisagra y no como un partido de gobierno. Cuénteme eso. Es que nosotros cuando llegan las elecciones generales, ¿no? Y cumplimos con nuestra palabra, los españoles, y decimos que no íbamos a hacer presidente a Sánchez, es porque sabemos quién era Sánchez. De hecho, propio Albert Rivera, un vídeo que muchas veces se viraliza, en julio del 2019 detalló cuál era el plan de Sánchez y se ha cumplido 4 años después, al pie de la letra, punto por punto, cuál era el plan de Sánchez. Entonces nosotros no podíamos hacer presidente a una persona que realmente lo que buscaba era romper el marco constitucional, confrontar a los españoles e ir de la mano de aquellos que precisamente lo que quieren es y que nos esconden, que lo dicen, ¿no? Claramente, ir de la mano con aquellos que quieren destruir España. Entonces, eso Ciudadanos no nació para ir de la mano de esos partidos políticos, nació para lo contrario, para poner pie en pared ante el separatismo, ante las personas con ideologías como el comunismo, que desde mi punto de vista son contrarias a lo que puede ser el progreso que puede tener un país, y por tanto, cuando tú vas de la mano de ellos, pues lógicamente estás traicionando los principios de los que nació, ¿no? Un proyecto como Ciudadanos. El error estuvo en la creencia que pudo haber tenido Albert Rivera de que unas nuevas elecciones le iban a permitir estar por encima del Partido Popular. Yo aquí discrepo, ¿no? Nosotros teníamos algo tan bonito y tan difícil como era regenerar España, y para regenerar España tienes que ganar las elecciones y tienes que ser presidente. España tiene un sistema presidencialista, el presidente es plenipotenciario en ese sentido, lo estamos viendo con Sánchez, es decir, él quita y pone ministros, él quita y pone leyes, él quita y pone reales decretos, por tanto, era quien piensa o quien piense que nosotros podemos condicionar a alguien como Sánchez,
es que era es literalmente imposible, ¿no? O eres presidente y por tanto puedes llevar a cabo tu estrategia nada más y nada menos que reformar y regenerar España, o si no, no lo puedes dar. Donde nos equivocamos es que no supimos desenmascarar a tiempo el plan de Sánchez. Lo hicimos tarde. Y ahí sí que fue el error que cometimos, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que no habíamos sabido hacer ver a los españoles cuál era el plan de Sánchez, que fue ya a la etapa final del verano, pues habíamos perdido pues desde abril pues hasta agosto, septiembre, pues imagínense, ¿no? Los meses que... Y ahí fue el error, ¿no? Ahí fue donde nos equivocamos. Pero realmente construimos un proyecto importante, ¿no? Es decir, porque siempre nos quedamos, no, es que Ciudadanos bajó y se quedó con 10 escaños, ¿no? Es que hacía 4 años Ciudadanos tenía solamente 9 diputados autonómicos y 11 concejales. Y si nos vamos a elecciones de noviembre, dejamos las de abril a noviembre, dejamos un partido que de 9 diputados autonómicos se transforman en 167 diputados autonómicos, 11 concejales se transforman en 3.000 concejales. Y si quieres ponemos 10 de 0 diputados nacionales a 10 diputados nacionales, ¿no? Uh-huh. Y todo eso en solo 4 años. Es decir, lo que hicimos, ¿no? Lo que dice Juan Carlos Girauta en el prólogo, ¿no? El partido milagro, ¿no? Construimos un proyecto y dejamos un proyecto que gobernaba para 20 millones de españoles. Cuenta usted en el libro si de verdad Inés Arrimadas tenía un pacto con Moncloa para llevar a cabo las mociones de censura, la de Murcia y la de Madrid, que la de Madrid desactivó Isabel Díaz Ayuso. No entro, porque yo acabo el libro, como es en Ciudadanos, justo cuando me voy de Ciudadanos, pero bueno, creo que fue el propio Ábalos que explicó y detalló el pacto, ¿no?, que tenía con la directiva, con Inés Arrimadas, de esas mociones de censura para quitar a Ayuso de presidenta, para quitar a Almeida de alcalde, para quitar a López Miras de presidente de la región de Murcia y quitar a Ballesta de alcalde de Murcia Capital, que lo consiguió. Esa moción prosperó junto con Podemos y quitaron la alcaldía que gobernaba el Partido Popular con Ciudadanos y ahora pues gobierna el Partido Socialista apoyado por Podemos, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? Claro. Ciudadanos no nació para quitar a presidentas que realmente funcionan, lo hacen bien y que además le sacaban los colores a Sánchez durante la pandemia como a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Lo vimos ahí como lo que buscaban era quitar a Ayuso de presidenta de la Comunidad de Madrid o a López Miras de la región de Murcia cuando eran gobiernos que estaban funcionando perfectamente. Yo creo que es el claro ejemplo de esa deriva, de ese cambio ideológico y que originó lógicamente que muchos miembros de Ciudadanos y muchos votantes nos fuéramos del partido. Yo dejé mi acta en el Senado, me quedan 2 años de legislatura y dejé mi acta. Creo que fue Churchill, ¿no?, el que dijo tengo que cambiar de partido para no cambiar de principios, ¿no? Uh-huh. Pues... Le quiere preguntar Fernando Jáuregui. Hola, señor Vías. Yo, la verdad es que como no he leído todavía su libro, no he tenido oportunidad de cambiar mi opinión, porque yo sé que su libro es muy favorable a Albert Rivera y yo creo que Albert Rivera es el gran culpable de que estemos como estamos en estos momentos. Ahora mismo, si Albert Rivera hubiese sido más flexible y no hubiese tenido tanta ambición por quedarse él solo de manera hegemónica con el poder, ahora mismo sería vicepresidente del gobierno, usted a lo mejor sería ministro, no hubiésemos tenido a Pablo Iglesias y no tendríamos hoy a Irene Montero, por ejemplo. Sería un gobierno mucho más reformista, que hubiese cambiado muchas cosas, pero de otra manera seguramente. Dice usted, condicionar a Sánchez es imposible. No, señor. ¿O es que Podemos no ha condicionado a Sánchez? Podemos ha condicionado a Sánchez. Ese pacto con Podemos, ese pacto por mantenerse en la alfombra roja, es posible, podía haber sido posible con ustedes y ha sido posible con este gobierno Frankenstein. Yo creo que muchas desgracias nos han venido de aquel empecinamiento de Albert Rivera, que quiere que le diga, independientemente de las culpas que tenga Inés Arrimadas, que es obvio, una persona que gana las elecciones en Cataluña y se larga, como se largó, a partir de ahí para mí está descalificada. Pero ¿qué quiere que le diga? Yo en ese momento tuve muchas discusiones con Albert Rivera, pero en ese momento perdí todo interés ya por Ciudadanos, la verdad. Bueno, la verdad que es, ¿no?, para, como dicen, no gustó los colores en ese sentido, pero... Nosotros el hecho de cumplir con nuestra palabra dada a los españoles, ser honestos y ser coherentes con lo que le dijimos en campaña fue lo que hicimos. Nosotros íbamos a hacer presidente a una persona que sabíamos cómo era. Si Ciudadanos llega a entrar en gobierno, Ciudadanos hubiese salido del gobierno, porque en cuanto hubiese comenzado Pedro Sánchez con los indultos, con los estados de alarma inconstitucionales, apoyando
y gobernando con separatistas en varias instituciones de España. Es decir, cabe recordar que Pedro Sánchez no solamente nunca llamó a Ciudadanos para confeccionar el gobierno, él era el que tenía la obligación de hacerlo, sino que además mantenía gobiernos en Navarra, Diputaciones de Barcelona, es decir, en varios ayuntamientos, con lo peor de la política española. Nosotros no podíamos hacer presidente a una persona que antepone su interés personal al interés de los españoles. Nosotros, cuando construimos Ciudadanos en España y entramos en política, lo hacemos con vocación de servicio a los demás. Y desde una vocación de servicio a los demás, buscando regenerar el país. Si nosotros no lideramos un gobierno, no hay regeneración posible. Es decir, lo hemos visto, nosotros hemos condicionado gobiernos de Ciudadanos a nivel autonómico, en ayuntamientos, pero no se ha conseguido realmente todo lo que realmente hubiésemos querido hacer. Y a nivel español hubiese pasado lo mismo. Ciudadanos entra en gobierno y hubiese tenido que salir del gobierno en cuanto Sánchez hubiese hecho pues su primera cacicada. Paloma. Sí, ¿qué tal, Fran? Me alegro de saludarte aquí. Yo encuentro en tu relato mucha nostalgia, ¿no? Que lo veo también en dirigentes que eran de la anterior cúpula, de los que construisteis el partido de cero y además lo relatabas, ¿no? Todo lo que hicisteis en muy poco tiempo, pero sigo echando en falta la admisión de algún error. Es decir, me gustaría que pudierais explicar qué pasó. ¿Qué pensáis, además de prometer en campaña lo que luego hicisteis, pero qué ocurre para que en 6 meses un partido como Ciudadanos pase de 57 diputados a 10? Sigo echando en falta un error y luego, solo por tu conocimiento y tu trayectoria, un diagnóstico. ¿Tú crees que Ciudadanos va a desaparecer de la política española en el mes de mayo? Bueno, sobre el principio, claro, nostalgia hay, ¿no? Es un proyecto muy bonito. Para mí Ciudadanos era como mi hijo, ¿no? Era algo que construimos con mucha ilusión, con muchas personas. Cumplimos un sueño realmente, ¿no? Tener una formación política en España que anteponía pues a los españoles por encima de los colores, de las siglas y de los propios intereses personales, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? El hecho que muchos de los que estábamos en Ciudadanos dejáramos nuestra acta, nos fuésemos y dejásemos la política, demuestra que algunos no entramos en política por un sillón o por una silla, ¿no? Entramos realmente para querer mejorar el país. Yo en el libro hago mucha autocrítica. Es decir, yo me he equivocado, he cometido muchísimos errores en Ciudadanos como secretario de organización, seguramente algunas injusticias habré cometido también. Que todos somos humanos y todos nos equivocamos. Pero el mayor error es lo que digo, ¿no? Independientemente de la coyuntura interna, de las situaciones internas que se vivieron esos meses, con las dimisiones de Toni Roldán y una escalada de dimisiones que hubieron, creando inestabilidad interna en el partido y, por tanto, mucho ruido que se visualizaba en Ciudadanos, pues que estaba débil. Aparte de eso, políticamente, el error que cometimos es lo que he dicho al principio. No supimos explicar el plan de Sánchez a tiempo. No supimos hacer llegar a los españoles qué es lo que quería hacer Sánchez realmente. Y cuando tú no eres capaz de explicarlo, lo explicas mal o lo explicas tarde, pues al final te pasa factura, ¿no? En las urnas, que fue lo que nos pasó, ¿no? Pasamos de esos 57 diputados a 10, que no está mal, ¿eh? 1.600.000... El Ciudadanos actual lo firmaría. Fue una debacle. Fue una debacle increíble en apenas 6 meses. Y dimitimos y nos fuimos. ¿Iba a desaparecer Ciudadanos? Lamentablemente, el Ciudadanos que fue el Ciudadanos auténtico ya desapareció. Es decir, lo que era Ciudadanos, ese partido de valores liberales claramente, que venía a regenerar la política, a hacer esas propuestas realmente que permitían pues España pudiese tener progresar, ¿no? y cogerse al carro de democracias avanzadas y modernas. Ese Ciudadanos ya murió. Es decir, cuando Albert Rivera dimite y unos cuantos nos vamos ya, ese Ciudadanos murió, porque los que entraron nuevos, aunque muchos venían del equipo de Albert, lo que hicieron fue cambiar automáticamente de la ideología del partido. Y Ciudadanos, el actual, lo de ahora, no es Ciudadanos, no tiene ningún futuro.
Juan Fernández Miranda. Mucho se ha escrito sobre la historia de Ciudadanos y este libro, que yo sí me he leído, Fernando, y te recomiendo porque es un thriller político. Y te ha tratado mejor la editorial que a mí. Sigue. Bueno, ahí lo adelantamos en ABC el domingo. Y la verdad es que el libro es muy ágil y es trepidante porque entra en la letra pequeña de un partido que, te guste o no te guste, tuvo un papel muy relevante y además tuvo un ascenso y un descenso, como digo, trepidante. Y Fran Hervías, como miembro de ese núcleo duro de Rivera, junto a Girauta, junto a Villegas y a Fernando de Páramo, era el que más información tenía del partido, porque él se ocupó de extender Ciudadanos por toda España. Entonces, Fran Hervías conoce a todo el mundo en Ciudadanos y eso, como él ha dicho, pues a veces con justicia, a veces con injusticia, le da una información muy relevante. Y es verdad, Fernando, que este libro pues llena ese vacío desde la mirada del núcleo duro de Rivera. Pero yo quiero entrar en una cuestión, señor Hervías, picante del libro, que es el papel de Inés Arrimadas, las discrepancias enormes entre la dirección del partido y su equipo que nace o que llega desde Cataluña, y una cuestión concreta. Cuando Toni Roldán y Luis Garicano montan esta especie de alternativa para tratar de derrocar a Albert, y que eso acaba con la dimisión de Toni Roldán y algunos más, ¿estaba Inés Arrimadas al tanto? ¿Era Inés Arrimadas el caballo de Troya en la dirección de Ciudadanos? Bueno, lo digo en mi libro, ¿no? A mí me gustaría creer que no. Es decir, a mí me gustaría creer, me daría mucha pena que realmente hubiese una conspiración interna para derrocar a Albert, que Inés fuese conocedora de esa presunta conspiración interna, pero los indicios, ¿no? Nosotros nos llegaba información de que estaban habiendo movimientos internos, que había gente que no estaba contenta con Albert, algo que es totalmente legítimo, por otro lado, es decir, gente que quiera quitar a un presidente a poner a otro, pues eso es totalmente legítimo. Entonces llega mucha información, nosotros que trabajamos 24 horas los 7 días de la semana, pues estábamos trabajando para intentar sacar los mejores resultados electorales posibles y nos iba llegando información de, oye, pues fulanito dice que menganito la ha llamado no sé qué, el otro la ha llamado no sé cuántos, aquí parece que hay movimientos, este está criticando a Albert, pero bueno, no le dimos mucha importancia en su día, pero sí es verdad que llega un momento cuando después de sacar los 57 diputados, los pactos de gobierno con las municipales, la foto de Colón, ¿no? Comienza a haber mucho ruido, mucha discrepancia con la estrategia que estaba siguiendo el partido, ¿no? Y al ver al frente pues estaba marcando, ¿no? Pues oye, la foto de Colón es un error, retirar lazos amarillos no lo queremos porque provocamos a los separatistas, poner banderas españolas o que sean muchas banderas españolas en Plaza Sant Jaume en Barcelona, no, porque también esto origina discrepancia, tensión interna y que los separatistas se enfaden. Entonces, sí que viene una serie ahí, joder, y cuando hay la dimisión de Toni Roldán, todo lo que nos llegaba de dentro y fuera del partido, pero dices, joder, pues todo lo que nos llegaba pues parece que había algo organizado, ¿no? Por los hechos que ocurrieron. Pero insisto, a mí me gustaría creer que no, de hecho en el libro lo dejo muy claro, que me gustaría creer que no, y me gustaría creer que ni Toni Roldán, ni Luis Garicano, ni Inés Arrimadas montaron una conspiración para derrocar a Albert, algo que sería legítimo, es decir, que no, política en la vida interna es como es. Pero me gustaría creer que no fue así, porque me daría mucha pena a personas que apoyamos, ayudamos, que las abrimos las puertas de Ciudadanos, que le dimos todas las facilidades del mundo, que estaban llamados a ser ministros ellos, es decir, algunos no queríamos ser ministros, ellos sí estaban llamados a ser ministros, pues que hubiesen estado ahí intentando moverle la silla al Albert para poner a otra persona, es decir, me gustaría pensar que no. Ha sido secretario de organización de Ciudadanos y ha escrito este libro, Ciudadanos, la historia jamás contada. Es Fran Hervías, al que yo le agradezco mucho esta mañana aquí en la radio. Señor Hervías, muchas gracias y mucho éxito. Ha sido un placer, muchas gracias.